Bueno, continuando con la presente sesión, a continuación está la ponencia del apóstol Carlos Díaz con su presentación acerca de Prolor, un software de pronóstico de dolor sencillo. Carlos Nietzsche Díaz es director de Ambiente de Todora en Bilbao, España, empresa dedicada a la consultoría medioambiental con especial atención a la gestión de dolores. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de dolores, es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad de Sevilla, ha sido responsable de proyectos relacionados con la gestión de olores en muchos países alrededor del mundo. Es el principal editor de la página web olores.org y ha sido ponente principal en varias conferencias internacionales. Carlos fue presidente de la Sociedad Internacional Medioambiental de Gestores de Olores y es miembro de varios comités relacionados con la gestión de olores en IWA, WEF, Amigo y CEN. Carlos, tienes 15 minutos. Adelante. Gracias, Enzo. Muy bien, voy a poner el reloj, que yo me alargo, aunque me lo vais a controlar, pero bueno. Pero por si acaso, para yo controlarme a mí mismo. Muy bien. Hoy voy a hablar de un sistema que no es para nada nuevo porque presentamos el pronóstico de dolor en el año 2014 en Florencia, en Italia, por primera vez en el mundo. Han pasado ya 11 años. Pero sí que voy a hablar de un sistema algo diferente de lo que habitualmente hay en el mercado. Y este es un poco el guión de mi presentación, una introducción, componentes, datos geofísicos, configuración. En realidad esa no es el guión, lo he cambiado ayer. Tenemos plataformas existentes en el mercado, seguro que muchos de ustedes las conocen, pues que tienen pues una plataforma que está muy bien, con un desarrollo analítico, estadístico fenomenal. Nosotros la vendemos. Tenemos varios clientes que sí que necesitan este tipo de producto y va fenomenal. No quiero hablar más de estas plataformas porque las usamos, las tenemos en varios proyectos y van muy bien. Son muy bonitas las plataformas, pero ¿qué problema tienen? Pues que el coste que tienen, conforme más requerimientos le pides a esas plataformas, tienen un coste mayor. Entonces, nos dimos cuenta que había actividades industriales que no tenían quizás esa capacidad económica y que necesitaban algo más sencillo y también más económico. ¿Y qué hay más sencillo que un correo electrónico? Un correo electrónico en el que tú recibes tu pronóstico, que te dice que mañana a las 5 de la tarde va a haber impacto por olor y tomas las medidas necesarias en tu planta. Entonces, al final lo que vas a hacer es un ahorro en el coste anual, porque estas plataformas suelen tener un coste anual del pronóstico. Entonces, esta plataforma simple, realmente no es tan simple, está basada en modelos que son ampliamente reconocidos en el campo del olor. En este caso, pues usamos WRF, Calmet y CalPAF. Lo siento, pero voy a decir un montón de palabras así raras. Weather Research Forecast, Calmet y CalPAF. Y nada, usamos esta secuencia para generar un pronóstico del olor. ¿Qué hacemos? Usamos los datos de pronóstico meteorológicos que hay a disposición de todo el mundo, a nivel mundial, y los adaptamos a un entorno local de una planta y a partir de ahí, con los datos de la tasa de emisión odorante, calculamos cuál es el impacto por olor. Bueno, y estos son temas estadísticos, técnicos, de 45 niveles verticales, diferentes resoluciones, se puede llegar hasta 1 kilómetro con WRF. El CalWRF es el modelo que adapta los resultados de pronóstico que nos da WRF a Calmet. Calmet ese es el modelo que usamos para generar nuestro campo meteorológico, a partir del cual nosotros vamos a trabajar. Necesitamos primero un campo meteorológico en 3 dimensiones y a partir de ahí calculamos nuestro impacto por olor. Y CalPAF es el que, a partir de ese campo meteorológico, nos va a decir cuál es el impacto por olor con un mapa parecido a este, ¿no? En el que cada color indica cuál es la concentración de olor en diferentes zonas alrededor de la planta. Pero nosotros no vamos a generar un mapa. Nos olvidamos de hacer mapas, vamos a ser más simples. Entonces, ¿cómo funciona un modelo meteorológico? Pues integra datos meteorológicos, en este caso de pronóstico, integra datos de topografía, si hay colinas, si hay cordilleras, si hay montañas, si es plano, y datos de usos del suelo, pues si hay un bosque, si hay
un campo, si hay un terreno agrícola, si hay un cuerpo de agua, un lago, un embalse. Con estos 3 datos se forma el modelo meteorológico. Y ese modelo meteorológico es el que nos va a servir de base, teniendo en cuenta la emisión de olor. Esto es una chimenea, pues aquí estamos tomando una muestra hace muchos años de esta foto. Con esto tenemos la tasa de emisión odorante, la integramos con el modelo meteorológico y tenemos nuestro modelo de dispersión, que nos dice cuál va a ser el impacto por olor. Y nosotros partimos de otra sigla, lo siento, GFS, que sale cada 6 horas. A partir de cada salida, pues generamos el pronóstico. Estos son otra sigla más, llaman muchas, GMTD de 2010, para el modelo de elevación digital del terreno, la topografía que hablábamos antes. Y bueno, usamos datos de cobertura terrestre, estos son los usos de suelo. Pues aquí nos dice, pues esto es uso urbano, aquí hay ciudades, todo esto es bosque, esto es agrícola, ¿no? Al fin y al cabo lo que necesitamos es saber qué tipo de suelos hay, porque dependiendo del tipo de suelo, el olor se moverá de una forma o de otra. Entonces, cada 6 horas sale el GFS, cada 6 horas, 4 horas más tarde lo ponemos en marcha, y con el GFS iniciamos el WRF, el CalWRF, el CalMet y el CalPAF. Bueno, y al final todo eso lo que genera es, bueno, todo esto se hace con herramientas de computación avanzada. Esto no se puede hacer con un ordenador normal y corriente, porque es un cálculo que requiere bastante capacidad de computación. Pero el resultado final es algo tan simple como un correo electrónico. ¿Y qué tiene un correo electrónico? Pues he cogido uno de un pronóstico de ayer, de un cliente, y nada. Reporte de predicción de olor, ¿cuándo se realizó? El 8 del 4 del 2025. Fecha y hora del pronóstico qué sustancias está controlando el olor. Bueno, la relación de máximos al promedio es simplemente algo técnico. Algún día, si tenéis dudas, me lo preguntáis, si tenéis dudas. Y el umbral de olor son 2,5 unidades de olor. Entonces, con 2,5 unidades de olor por metro cúbico, ¿qué pasa? Pues vemos que el vecino R1, en la localidad de Santiponce, registrará una superación de 3,6 unidades de olor, el umbral es 2,5, 3,6 a las 7 de la mañana. El vecino R2, el R3 y el R4 no tienen umbrales de superación, no hay que preocuparse. El vecino R5 de la Algaba tiene una superación de 6,5 unidades de olor a las 10 de la noche. Y el vecino R6 pues tiene una superación de 4,3. Y ahora, esto no es nuestro ya, esto lo hizo el propio cliente, que es decir, bueno, ¿qué hacer si hay aviso por olor? ¿Qué hacer si el pronóstico dice que hay impacto por olor? Pues ellos diseñaron un QR, que es este de aquí, con un formulario online de Office, en el que hacían estas preguntas a los jefes al que estuviera de jefe de planta y a los responsables transversales de cada uno de los procesos. La primera pregunta es, ¿qué significa que haya aviso por olor? Pues significa que en condiciones normales de producción, las condiciones climáticas en ese momento no son favorables para la dispersión del olor. Esto lo voy a pasar rápido, pero simplemente os lo quería enseñar para que vierais que ya tiene este cliente implementadas una serie de acciones para, en el caso de que haya un pronóstico de olor, tomar acciones correctoras. Por ejemplo, acciones sobre los equipos de olor. Revisar que los equipos de tratamiento de olor están operativos y están funcionando. Revisar las temperaturas de trabajo. Y si no, pues hacer un burnout, porque en este caso este cliente tenía una oxidación térmica y esta es una de las medidas que puedes hacer. Bueno, revisar que las tolvas y puertas de la nave permanecen cerradas. Acciones sobre la producción. Cada línea que se pare baja el impacto. Es decir, si tengo varias líneas funcionando, esta era una planta de rendering. Si tengo varias líneas funcionando, pluma, ave, cerdo, vaca, pues cuantas menos tenga en esa hora a la que va a haber impacto por olor, más o menos 2 horas, pues evitaré ese impacto. Si es posible trasladar la producción o parte de ella a horas donde las condiciones climáticas sean más favorables, lo hacemos. Y bueno, si hay avería, pues seguir estas instrucciones. Bueno, este es otro cliente, una planta de compostaje, y aquí tuvimos la suerte. Bueno, el compostaje genera olor. El compostaje, cuando estos son pilas de compostaje, pues cuando se voltean,
el centro de la pila hay reacciones anaeróbicas porque no está expuesto al oxígeno. Entonces el olor, en cuanto se mueve la pila, se empieza a generar olor. Entonces, en este caso es muy claro que el impacto por olor proviene de cuando se mueven las pilas de compostaje. Entonces, bueno, ellos tenían esto y nosotros para esta planta pues tuvimos la suerte de poder implementar la metodología de la ciencia ciudadana de acuerdo a la UNE 77.270, de la que se hablará un poquito más tarde en detalle. Entonces, tuvimos 6 meses de datos, del 4 de agosto del 2023 al 15 de enero del 2024, casi 6 meses. Al final se recibieron 465 registros de olor. Y bueno, ¿qué hicimos? Comparamos lo que decía el pronóstico que iba a ocurrir, es decir, mañana a las 5 va a haber impacto por olor, pues comparamos lo que decía el pronóstico con lo que decía la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana lo único que hace es usar una aplicación para decir ¿me huele o no me huele? ¿Me huele a esta hora o no me huele a esta hora? Y queríamos ver si realmente el pronóstico está funcionando bien o no está funcionando bien. Pues bueno, el 31% de los registros, solo el 31% de los registros, hubo coincidencia entre observación de olor y el pronóstico. Y vosotros me diréis, pues es muy poquito, ¿no? Y después, hasta el 57%, hubo coincidencia si se tenía en cuenta un intervalo de más o menos 2 horas. Que esto el cliente ya lo sabe, lo del intervalo de más o menos 2 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el 57% de las veces, en este caso, fuimos capaces de pronosticar el olor correctamente. Pero está claro que la exactitud no es la mejor. Aquí no quiero engañar a nadie. El pronóstico no es algo exacto y ya lo veis, que lo tenemos ahí con datos. Y lo hemos hecho, es la segunda vez que lo hacemos. Pero implementando esta aplicación, al menos más del 57% de las veces te vas a quitar el impacto por olor. Habrá otras que tomes medidas correctoras y no vaya a haber impacto por olor, pero si lo haces cada vez que te dice que hay impacto por olor, al menos la mitad de los olores ya te los has quitado, la mitad de tu impacto por olor. Entonces, ProOlor integra modelos avanzados, que son todas estas siglas que veis ahí, GFS, WELF, Carmen, CalPath. Lo que diferencia a ProOlor de otros software que hay en el mercado, que son igualmente válidos, lo único que digo que este es uno más sencillo, más simple, es que envía un correo electrónico, ya está, ya habéis visto ahí un ejemplo de correo electrónico, y debido a que tiene un enfoque simplista, pues el coste es relativamente bajo. Para que os hagáis una idea, un software de pronóstico en Europa, el coste suele costar entre pues, unos 15.000 y 100.000 euros al año. Y este software de ProOlor tiene un coste de 3.000, es significativamente más bajo porque no usamos plataforma, es solo un correo electrónico y ya está. Y con eso, pues esta planta de rendering lleva 8 años con ese pronóstico, tenemos clientes que llevan muchísimos años con esto. Es una herramienta muy útil, conociendo sus limitaciones. Y ya está. Gracias. Agradecemos a Carlos su presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a esta presentación. Ya. Ahí tenemos. Cintia. Sí, es más un comentario a las conclusiones que obtuvimos de esa planta de compostaje. En realidad, los datos que teníamos eran bastante escasos porque eran menos de 6 meses y realmente tuvimos ahí un fallo porque inicialmente no conocíamos dónde estaba la ubicación de los receptores y posteriormente fuimos viendo dónde estaba. Entonces, no teníamos suficientes datos de dónde se había pronosticado frente a dónde se habían producido las quejas. Entonces, la comparativa realmente necesita más información para poder tener unas conclusiones más firmes. Por eso, ese 57% parece muy escaso, pero realmente creo que necesitamos más datos para poder mejorar los resultados. Sí. Quiero decir que esto no lo he hecho yo. Yo muchas veces presento cosas que no las hago yo. Esto lo ha hecho Cintia. Entonces, si tenéis cualquier duda, le preguntáis a ella. Lo único que ella me pidió, Carlos, por favor, ¿puedes hacer tú la presentación? Y yo también, porque la pobre Cintia está
está, bueno, ya sabéis que está con la organización, está a tope, entonces yo en lo que pueda ayudar, ayudo. Pero bueno, cualquier duda o consulta, bueno, yo intento responderos y si no, Cintia seguro que os da más información que yo. Gracias, Carlos. Ahí, Rocío tenía... Ah. Ah. Carlos, buen Sí. día, José Sosa, SMPC. Muy buena presentación. Dos consultas. Una, en términos de distancia para efectos de definir los receptores, ¿hay alguna limitante? Y en términos de los datos que tú ingresas al modelo, ¿hasta qué nivel de complejidad, por ejemplo, cierto, uno puede ingresar el estudio de impacto orante? No sé si información de monitoreo continuo de los SEMS de chimenea, eventualmente sensores tipo nariz electrónica. O sea, ¿hasta qué Sí. complejidad el modelo está apto? No, para eso, por ejemplo, no vale. Gracias, José, por la pregunta, buena pregunta. En realidad, el enfoque de esto era algo simplista. Si quieres algo así, hay plataformas que están muy bien, que, bueno, no sé si decir nombres aquí. Hay una conocida plataforma de un famoso grupo de Chile, que funciona muy bien y vendemos ahí en Europa y te va a dar todo ese potencial que tú estás pidiendo. En este caso se basa simplemente en datos de tasa de emisión no odorante y ya está. No hay posibilidad de hacer nada más porque aquí el enfoque era hacerlo simple y económico. No hay esa posibilidad. Es más para plantas medianas, pequeñas que para plantas grandes. Pero bueno, para lo que tú quieres sí que existe y bueno, seguro que estás en contacto aquí porque vosotros estáis en todos sitios también, con varias empresas que se dedican a eso. Aquí hay varias, así que por eso no he querido dar nombres. Y seguro que cualquiera de esas empresas para esa necesidad en particular te van a dar solución. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Rocío. Hola, Giovanna Maya, Seremi Medio Ambiente de la región de O'Higgins. Bueno, tal como lo comentaba el subsecretario, nosotros nuestra región se caracteriza por ser olorosa, ¿ya? Y no de los mejores olores, sino que de los olores más molestos. Y en ese sentido, es súper interesante tu presentación, Carlos, porque yo lo vi como un sistema de alerta temprana. Funciona así. Y la importancia también, y aquí el llamado de atención a los titulares, ¿cierto? A los que saben que generan problemas, ¿cierto? Socioambientales por temas de olores, es de si hay un sistema de alerta temprana, porque generalmente los titulares tienden a reaccionar después de que ya se produce el olor, o sea, no toman las decisiones antes, sino que después. Y el suma de las denuncias y todo, o sea, sí, es sumamente bien que se tome la denuncia porque a mucha gente, la gente quiere ser escuchada, finalmente. Y por eso hay que tomar las denuncias y todo. Pero, el tema es cómo se reacciona después. Después de que ya te alertaron, te dijeron, oye, ¿sabes qué? A las 2 de la mañana vas a tener un problema de olor, toma las medidas, las precautorias, etcétera, para que no te llenes de denuncias. Entonces, hay empresas también que generan estos típicos, no me acuerdo el nombre técnico, pero que como que tiran PUET, así como que tiran como pato purifica, así de olor, pero que finalmente es una mezcla entre pato purifica con olor a malos olores, no voy a decir el tema principal, como cacanela, una cosa así. Y entonces, utilizar sistemas que eliminen el olor. O sea, existe, yo delante me estaba dando una vuelta aquí en el pasillo, ¿cierto? Y existen atomizadores de olor que reducen al máximo el olor. Entonces también, y le preguntaba, ¿y por qué creen ustedes que, le preguntaba a los que estaban ofreciendo, ¿y por qué creen ustedes que prefieren ocupar el pato purifica que el atomizador? Decía, no, por costo. Pero la pregunta es, ¿cuánto te sale a ti finalmente trabajar mal con el territorio? Que está todo el rato, que te van a tomar las calles. O sea, el año pasado tuvimos ya conflictos con empresas grandes, de planteles de cerdo, ¿cierto? Que la gente se tomó las carreteras y finalmente eso se termina transformando en un problema sanitario. Entonces,
Y más que un tema de pregunta, Carlos, sería sumamente interesante conocer modelos que han funcionado muy bien, a lo mejor en tu país o en otra experiencia internacional, frente a este sistema de alerta temprana, ojalá en planteles porcinos, que son los que generan, en el caso de mi región, porque hay otras regiones donde tienen problemas con las pesqueras, otras con las plantas celulosas, etcétera. Eso. Muchas gracias. Una buena pregunta, difícil de contestar. Bueno, primero, lo del pronóstico es una MTD, una mejor técnica disponible. Está en los BREFs, en los documentos de referencia de mejores técnicas disponibles, listan pues, diferentes elementos de control de olor y uno es el pronóstico del olor. O sea, eso está como MTD, en la última de residuos está. O sea, como mejor técnica disponible está. Ahora, en el sector porcino, eso da para 2 horas de charla. Podemos organizar una solo del sector porcino y estar hablando durante mucho tiempo sobre este tema. ¿Cómo lo resumo yo en 3 líneas? Hay unas guías de mejores técnicas disponibles. Había un grupo en Europa formado por Alemania, Holanda, Dinamarca y otro país más que no recuerdo, que se dedicaba a evaluar elementos de control de olor, es decir, el rendimiento en olor de equipos de control de olor. De hecho, hay una entidad alemana que se llama Tier Luft, que se llama de otra forma. Y cuando me acuerdo el nombre te lo digo, que evalúa los elementos de control de olor en sistemas de explotaciones animales. Tiene un montón con certificados de cuál es su rendimiento. Si me contactas te paso un enlace con varios. Entonces ahí están los números. El problema de todo esto es que el animal necesita unas condiciones que hay veces que entran en conflicto con las condiciones de depurar olor, porque necesita una ventilación, no puede tener una corriente de aire muy alta, porque entonces el animal se enferma. Tiene que tener unas temperaturas también adecuadas, entonces tienes que tener un balance entre cómo extraes ese caudal de aire y lo depuras y el bienestar del animal. Pero bueno, eso es una charla bastante... No sé si te he contestado. Más o menos. Era una pregunta, la difícil. Bueno, tenemos espacio para la última pregunta, Rocío. Hola, muchas gracias Carlos por tu presentación. Yo quiero ahondar solo en 2 preguntas. Una, respecto a la medición de la certeza de la modelación, si hicieron alguna vez alguna experiencia con o panelistas o con equipos como de detección continua. Y la segunda es, de la otra pregunta del caballero, es si bien no podemos ingresar como mediciones como en línea, existe la posibilidad de apagar y prender emisiones, porque no todas las operaciones son constantes y son siempre las mismas emisiones, sino que hay veces que hay procesos que ocurren y a veces esos procesos no ocurren ciertos días de la semana. ¿Eso se puede hacer con este tipo de modelo? Sí. Te respondo a la segunda y ahora voy a la primera, que la primera es más difícil, la segunda es más fácil. Este tipo de sistema solo funciona si tú puedes hacer cosas con tus procesos. Una planta de tratamiento de aguas residuales, que tenemos varias plantas de tratamiento de aguas residuales con pronóstico, pero ahí como te viene el agua que te viene, es muy difícil funcionar con equipos, a menos que puedas poner alguno más a un caudal mayor o una mayor eficiencia, que no suele ser el caso. Solo funciona si puedes cambiar tus procesos o puedes cambiar tus rangos de ventilación. Y en cuanto a la primera, que es la difícil, el modelo de dispersión, tradicionalmente se validaba, los modelos de dispersión, por ejemplo el CalPAF, tradicionalmente se modelaban con un trazador. Se usaba un gas trazador y se calculaba cuál era el impacto usando ese gas trazador. Con olor no es tan sencillo, porque usando un gas trazador, por ejemplo el hexafluoruro de azufre, que es el habitual que se suele usar, tú tienes un monitor, tú tienes tu emisión controlada, inyectas un caudal conocido en tu chimenea de hexafluoruro de azufre en este caso, y después te vas a donde está el receptor y tienes aquí una estación que te está midiendo, conforme va viniendo el viento, cómo va variando la concentración del trazador, el que sea. Claro, así es sencillo, pero el olor tenemos un problema y es que no tenemos un monitor
en continuo de olor, por mucho que diga Jean-Christophe que sí. No tenemos un monitor en continuo de olor. Entonces, necesitamos otra metodología. Y una es la que tú has propuesto, usar panelistas, pero hay una norma que menciona esa forma de hacerlo, que es la 16.841, parte 2, el método de la pluma, pero en este caso no la hicimos. Hay que trabajar en eso más, en olor, y espero hacerlo en el futuro, pero en esta ocasión no lo hicimos. Muchas gracias, Carlos. Le pedimos una pregunta más ahí. Sí, hola, mi nombre es Marcelo Corral. Dos preguntas, tal vez muy breve la respuesta o podemos conversar después. Una es si se genera una emisión y ustedes pronostican la emisión, esa es una, y qué pasa con las otras emisiones de fuente de olor, digamos, en torno a los receptores. La segunda pregunta es si ustedes modelan el viento, ¿qué pasa cuando no hay viento? Porque las condiciones de estabilidad más importantes, que son en la noche o en la mañana, se ajustan bien a un slide que se mostró al principio, donde los mayores reclamos son en la mañana, digamos, algunos y otros en la noche. Esa es la segunda. Sí, la primera pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Qué pasa con las otras fuentes? Porque si ustedes este producto lo aplican a un usuario, ustedes están modelando la potencial dilución, digamos, de las unidades de olor de esa fuente. ¿Y qué pasa con las otras fuentes? ¿Otras fuentes te refieres a otras Otras plantas fuentes, sí, claro, industriales sí, claro. o dentro de la misma planta? En todo el entorno, porque ustedes con la bajada de escala que hacen de la anidación de los modelos están haciendo una cobertura geográfica más o menos amplia, digamos. Entonces, cuando yo hago esa modelación, entonces primero obviamente tengo una cobertura y si voy a funcionar para el pronóstico, que en este caso sería de condiciones de peor, de impacto de olores, digamos, porque habría un concepto más bien de ventilación, y porque estás basando el pronóstico en el viento. Entonces, la pregunta uno es, ¿qué pasa con otras fuentes que estén actuando bajo las mismas condiciones meteorológicas en el entorno? Eso puede ser una fuente de error u otra Eso cosa. se le llama acumulativa. Gracias. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Es difícil, pero bueno, voy a intentar contestártela. Cuando tienes fuentes acumulativas, es decir, de otras plantas que puedan generar impacto por olor, este software no las tiene en cuenta. Es una limitación que tiene. Es decir, si hay varias plantas que están emitiendo olor, este software solo calcula el impacto por olor a partir de la tasa de emisión odorante de esa planta. Si se supieran las tasas de emisión odorante del resto de plantas, sí que se podría calcular, pero hay que saberlas. Eso por un lado. Y después lo de las calmas, el hecho de usar un modelo como el CalPAF, que es un modelo lagrangiano de pluma gaussiana, te garantiza que el tratamiento de las calmas o vientos inferiores a 0,5 metros segundos es el adecuado, que es lo que no te garantiza un modelo gaussiano, como el ARMOD, por ejemplo. Es decir, hemos seleccionado un modelo de dispersión que es de los más adecuados de olor. De hecho, Vania habló de la guía de modelos de dispersión de olor. Editamos una guía, son 400 páginas, pero bueno, ahí se habla de todo. Y esta se publicó el año pasado, está en inglés, pero si me contactas la tenemos traducida al castellano con un traductor electrónico que, bueno, será como será. Y ahí se nombran todos los modelos que son adecuados en temas de olor. Ahí estuvimos trabajando personas de todo el planeta, Australia, Nueva Zelanda, de todos los continentes, para sacar esa guía. Y ahí pues, se nombran varios modelos de dispersión, entre ellos está el CalPAF, que es adecuado para olor. ¿Por qué? Porque trata de forma correcta los episodios de calmas o vientos flojos, porque el CalPAF lo que hace es crear una bolsa que se va acumulando, que se va trasladando lentamente de un sitio para otro, y aunque aquí deje de emitirse, esa bolsa en un modelo lagrangiano sigue moviéndose de un sitio para otro. Si la chimenea se cerrara completamente en ese momento, el resto que ha salido seguiría moviéndose como un puff y se analiza de esa forma. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Le pedimos un aplauso.